Solo sé, no sé. Ya hasta me parezco a la cotorriza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Solo sé que no sé, el podcast donde al chile no sabemos nada. Si es la primera vez que me estás escuchando, déjame decirte que a partir de este momento yo me convierto en tu amiga íntima y tu amiga personal. ¿Alguien quiere explicarme por qué los días duran una cagada? Es decir, si me estás viendo justamente cuando acaba de salir el episodio, déjame decirte que es el último viernes de febrero y, o sea, después de que enero haya durado como 37 días, febrero duró como tu relación de San Valentín. En fin, ya mañana es Navidad. Hace unos días me encontraba sumergida en una experiencia tridimensional que mi mente proyectó a las 2 de la mañana. Y a decir verdad fue increíble, porque fue un ejercicio abstracto que acostumbra mi ansiedad junto con mi perfeccionismo. La ansiedad es preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. El perfeccionismo es quien tiende a buscar la perfección en lo que hace, de manera que tiende a mejorarlo indetenidamente sin decidirse a considerarse nunca acabado. Y justo después de regresar a mí, me cuestioné, aparte de evidentemente mi existencia, también me cuestioné mucho mi creatividad. Porque me encontraba en una situación en blanco, de frustración, de aburrición y presión por hacer algo nuevo. La neta es que yo nunca me vi como alguien creativa porque yo comprendía que la creatividad era ese típico estereotipo de una persona de espíritu libre, pintor, músico, dibujante y el que siempre está haciendo y sacando ideas revolucionarias e innovadoras. De alguna forma, esto me hacía sentir inferior, pues yo jamás lograría hacer algo así. No soy un artista como Natalia Lafourcade, quien es sumamente sensible con su trabajo y que tiene un cambio constante, o como los creadores de contenido de redes sociales, que por más que digamos, ay, es bien fácil crear contenido. ¿Desde qué perspectiva puede ser fácil crear? ¿Qué es crear? ¿Dónde trazamos los límites entre ser original con las ideas a copiar y pegar lo que ya existe? Yo como persona que lidia constantemente con la perfección, me topo comúnmente con estas comparativas entre querer ser esa persona analítica y lógica a querer ser esa persona innovadora, libre y artística. Si nos paramos un momento a observar, reconocemos que a menudo se elogia la creatividad como una habilidad sumamente importante que se debe tener, porque como sociedad queremos y necesitamos innovar. Necesitamos ser capaces de abordar problemas muy complejos, encontrar soluciones únicas y adaptarnos al mundo cambiante que nos rodea, y es ahí donde entra en juego la creatividad. La creatividad sí es importante y está aquí, pero aún así más de la mitad de las personas, inclusive yo, no nos consideramos creativas. Y al chile es por esta mala concepción que tenemos ante la palabra, o más bien, nos es confusa. Mientras buscaba información respecto a este tema de la creatividad, me encontré con una imagen súper iconiquísima donde está así, ¿no? El cerebro dividido en dos, en gris y en colores. Y pasa que en el hemisferio izquierdo es el pensamiento lógico y analítico y el hemisferio derecho es el pensamiento artístico y creativo. Entonces me acuerdo mucho, o más bien me acordé mucho que cuando en la escuela nos enseñaban esta imagen, nos lo enseñaban de una manera muy extremista. Es decir, o sea, que cada vez que nos lo enseñaban me decían que una parte podía funcionar más que la otra. Entonces, que nuestra chamba y nuestra labor de ello era descubrir a qué lado pertenecíamos. Evidentemente esto me trajo muchos problemas de autorreconocimiento porque tenía esta impresión de que a huevo tenía que pertenecer a un cubo en específico. O era una persona analítica, aburrida, lógica, o era la persona libre, de espíritu salvaje, llena de colores, artística y demás. Pero la neta es que bien sabemos que el cerebro tiene distintas funcionalidades que en realidad se conectan entre sí. Y es que hablando de la creatividad, la conexión se produce a través de redes.
Y dice así: está la red predeterminada responsable de la lluvia de ideas y la generación de múltiples ideas. Tenemos también la red de control ejecutivo que controla el enfoque y la toma de decisiones. También tenemos la red de prominencia que decide qué información se traslada. Entonces, en base a estas redes, una vez que podemos simplificar la palabra creatividad de ser uno u otro, nos puede llegar a confundir bastante mucho, porque incluso podemos llegar a juzgar mal a las personas. Un claro ejemplo, no sé, tenemos una empresa donde dentro de ella está el departamento de diseño, ¿no? Y automáticamente pensamos que son las personas increíblemente creativas, ¿no? Innovadoras y revolucionarias. Por otro lado, tenemos al departamento de programación, donde pues también las vemos como personas bastante cuadradas, ¿no? Y yo pienso, es un comentario muy personal, una opinión, donde yo pienso que los programadores, ¿no? Enfocándonos en ellos, son sumamente creativos porque a través de su pensamiento lógico, analítico, pueden llegar a transformar esa idea a algo real. Entonces, en base a este ejemplo que acabo de dar, nos podemos fijar y dar cuenta y revelarnos a nosotros mismos que en realidad la creatividad va mucho más allá que esta típica imagen que tenemos de la persona que solamente se la pasa en overol lleno de pintura. Y es que, la neta, a través de mi breve investigación que tuve respecto a este tema, me topé con pared más de una vez, porque la neta es un tema que a mí me llega a abrumar demasiado, puesto que a mí la palabra creatividad se me hace bastante complicada por todo este desmadre que a veces, no sé, si tú mismo te empiezas a inmiscuir en este tema de la creatividad, a querer generar, no sé, contenido, querer escribir un libro, tocar una canción, hacer algún dibujo, pues nos topamos con este famoso bloqueo creativo, ¿no? Pero la verdad es que me pude percatar que en realidad no es un rasgo de personalidad, sino más bien de un proceso, porque el proceso conlleva más de un solo paso. Y no es como que de pronto ya tengas el famoso ¡Eureka!, ¿no? Lo descubrí, tengo la respuesta del universo. No, la neta es que la creatividad está agarrada a la mano con todo un proceso de vida, básicamente. Conlleva múltiples factores el funcionamiento de la creatividad en realidad. Se trata de reconocer oportunidades, de generar ideas, de experimentar, conectar puntos y llegar a un resultado. Pero aún así, ¿por qué aún así seguimos viendo la creatividad como parte de la identidad de una persona? Algo que la describiera. O sea, la cuestión realmente se resume en lo que venimos definiendo hasta ahora, ¿no? Existen habilidades sociales, habilidades que nos van a ayudar a socializar, empatizar, a comunicarnos con los demás y a conectar con diversas personalidades que nos van a ayudar muchísimo a crecer nuestro panorama y sobre todo en romper con estos pensamientos limitantes. Y bueno, es que en realidad la creatividad la podemos definir de 1000 formas y habrán muchas cosas diferentes según el contexto y las personas con las que hablemos. Para tal persona va a ser de una forma y para Susanita va a ser de otra forma. Y como resumen, la creatividad es según lo que nosotros interpretemos. No hay una respuesta absoluta. Aunque he de confesarles que cuando me puse a pensar sobre el episodio y el tema que quería abarcar, sí me sentí sumamente abrumada, esto que ya les platicaba, de que a mí la palabra creatividad se me hace muy, muy, muy complicada, porque nunca me he sentido identificada como tal. O sea, yo nunca me consideré una persona creativa hasta que me puse a analizar este pedo, ¿no? De que en realidad la creatividad conlleva muchísimas cosas. No solamente el ver esta imagen inmediatamente de reconocer a alguien creativo como el güey que hace 1000 pinturas y es muy innovador y es Van Gogh casi, que compone rolas increíbles, no lo sé, o sea, tenemos muy sesgada esa imagen respecto a alguien creativo, ¿no? Y de que también le puede llegar a esta persona creativa las ideas de manera mágica y que tenga este impulso de crear nuevas ideas a través de sus sentimientos en vez de su pensamiento lógico. Y digo, también lo hemos llegado a ver, bueno, al menos yo lo he llegado a ver mucho en películas sobre que ponen a la típica chava artística o al típico morro que es súper creador, bla, 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 que es súper tímido y que de pronto vas a su casa y está encerrado en la azotea o donde sea
y tiene increíbles pinturas, cuando en realidad no, o sea, ¿sabes? Sí se puede pensar en qué crear y en base a ese pensamiento lógico sentirlo y a través de ese sentimiento y pensamiento razonable crear algo nuevo o crear algo que tú realmente vengas digiriendo durante bastante tiempo. Porque la neta es que la creatividad es bien chida y la vemos a diario, ¿no? En cualquier situación, no sé, a lo mejor si de aquí a la quincena tienes 100 varos, pues hay que ingeniarte unas para saber cómo llegar a subsistir con esos 100 varos, ¿no? Y también saber que no todo el tiempo somos creativos, porque yo personalmente me he encontrado con esta situación más de una vez. O sea, les comparto y que ahorita pues voy a clases de comunicación publicitaria, entonces de primera instancia me pidieron generar un producto innovador, ¿no? Ético, que sea funcional, algo necesario para la sociedad. Entonces caí en crisis justamente porque dije, no mames, es que no se me ocurre nada, ¿no? Básicamente me puse a investigar en internet y dije, es que ya todo está escrito, ¿qué lo puedo hacer diferente yo? ¿Cómo lo puedo lograr? O sea, yo no soy una persona creativa, no se me ocurre nada, ¿no? Sé utilizar herramientas, sé utilizar un programa de edición, sé utilizar una cámara, pero yo no soy creativa porque yo no estoy haciendo nada nuevo. ¿Comprenden? Entonces nos encasillamos mucho en este pensamiento como de le copio a la persona que le copio a tal persona, entonces soy la copia de la copia de la copia y soy muy barata. Cuando en realidad no, a veces necesitamos un poco más de perspectiva, necesitamos otra historia de otra persona, ¿no? Habemos un chingo en este mundo como para encasillarnos a que no somos suficientes. Entonces, la realidad es que si no nos consideramos creativos, relaja la raja un rato y piensa por qué crees tú que no eres creativo. Si en cualquier situación de nuestra vida podemos ser creativos. No es lo que le digo, este ejemplo de los 100 varos, no sé, güey. A lo mejor tienes una bolsa de arroz, ¿cómo lo piensas racionar? ¿Cómo piensas cambiar la receta del arroz? Todo conlleva una creatividad. Y, por ejemplo, cada vez que volvamos a pensar en la creatividad, en vez de bloquearnos, espantarnos y abrumarnos ante esta palabra porque nos consideramos no artísticos, la definición de creatividad en realidad van a ser muchas. Y solamente es cambiar un poco el contexto hacia dónde queremos abarcar la creatividad. A lo mejor de manera empresarial es la solución de problemas, ¿no? ¿Cómo me voy a comunicar con tal persona para cerrar un negocio o para cerrar un trato más bien? O yo qué sé, alguna situación así, ¿no? Y a lo mejor sí estamos sufriendo este famoso bloqueo donde estamos en blanco, donde tú dices voy a escribir algo y te quedas pasmado 1 hora dentro viendo esa hoja en blanco sin saber qué chingada madre vas a escribir. Bueno, relaja también un ratito la raja y ponte a analizar que a lo mejor estamos en un proceso donde estamos digiriendo todo lo aprendido, ¿no? A lo mejor, no sé, quiero crear un producto que tenga el color amarillo. Y conocemos un chingo de cosas amarillas, ¿no? Fruta, sabor, ropa, bebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya conocemos y si ya tenemos todo este conocimiento, hay que moldearlo y transformarlo de una manera que a nosotros también nos sirva o nos haga tener sentido a lo que queremos hacer. No sé si me explico. Y es que tengo varios ejemplos de personas que yo conozco y estimo donde ellas mismas me comparten que no se sienten creativos o que más bien se dedican pues a una cuestión más oficinista, ¿no? Más tecnológico, donde pues ven códigos, donde a lo mejor solamente están como analizando algunos datos, etcétera, y que prueban a otra cosa que a lo mejor puede ser un hobby, como a lo mejor, no sé, aprender a tomar fotografías, a abrirse un podcast, a emprender a estudiar fotografía, las tomas, ¿no? A explorar esa parte que ellos jamás han considerado que es parte de sí. Y ves el resultado de su trabajo y es impresionante. Y esto lo menciono porque me hizo mucho ruido la última vez, donde en mi clase tengo un compañero que es programador y justamente me empezó a decir, porque yo le pregunté y le dije, oye, ¿por qué te metiste a estudiar esto? ¿No? Y me dijo, pues es que, pues nada más quería experimentar porque siento que yo no soy creativo. Y me empezó a enseñar su trabajo previamente y yo le dije, güey, pues es que es muy bueno, ¿no? A lo mejor se nota mucho como esta parte estructural, esta parte donde te la ingeniaste y hubo un estudio
fuerte antes de empezar a hacer este contenido y ver que él consideraba que no era creativo, pues me daba esta curiosidad más que nada de cómo era la perspectiva, ¿no? Y vuelvo al inicio de lo que les vengo diciendo del episodio, donde tenemos esta mala información colectiva, porque a final de cuentas es un pensamiento colectivo que tenemos sobre cómo consideramos a las personas creativas, ¿no? Y voy a parecer déjà vu, pero la creatividad la vemos como alguien que explora todos sus sentimientos y crea una chingonería en el momento uno, cuando en realidad no. A veces también hay que ser creativos en cómo poder expresarnos también. Si no somos tan buenos hablando frente a cámara, frente a micrófono o frente a 5 personas, podemos ser buenos hablando con 2 personas o 1 persona y darle un pensamiento muchísimo más digerido, o podemos ser creativos en reparar cosas, armar cosas, en diseñar cuartos, en diseñar interiores, en cocinar, en coser, en 1000 formas podemos ser creativos. La creatividad es infinita, realmente no hay un límite y me mama cada vez que me pongo chaira, pero es la neta. Pues no hay algo que lo defina como tal. Es algo en lo que yo consideraría pensar un poco más a fondo sobre esta parte, porque la verdad es que hablando personalmente yo sí me he topado muchísimo con este tope una y otra vez, y más en este momento de mi vida donde he tomado la decisión de generar contenido para redes sociales y más porque me siento muchísimo más en competencia, más abrumada, más comparativa ante diversas personalidades que existen en el mundo de las redes sociales. Vemos a un chingo, entramos a scrollear el celular y vemos a gente que dices, no mames, está bien verga ese video, o está bien chido lo que acaba de decir, o esta información que acaba de analizar esta persona se me hace increíble. Y compararnos, creo que al momento de compararnos puede ser bastante aniquilador porque inmediatamente te sientes inferior a esas personas, ¿no? Cuando ni siquiera nos hemos atrevido a explorar más de lo que deberíamos. A veces nada más intentamos una vez las cosas y nos quedamos con esa primera impresión. Y estamos hablando a nivel personal, ¿no? Que está todavía más cañón, porque si tú dices conocerte y nada más lo intentas una vez y te quedas con ese mal sabor de boca, ¿por qué no lo intentarías desde otro lado? Que no te cuenten. La neta, que no te cuenten, mejor hazlo y compruébalo por ti mismo. Y al chile, copiar en un examen también conlleva de mucha creatividad, ¿no? Que no se dé cuenta el profesor. Innovar idea de cómo pasar el papelito o yo qué sé. Hay 1000 fucking maneras de las cuales a lo mejor ya varias fueron descubiertas, pero al menos para nosotros no está bajo conciencia. Así que quitémonos esa mala idea de que la persona creativa tiene que ver con alguien que es como un niño prodigio que se le ocurren ideas increíbles y que todo lo que sale de su boca es innovador e revolucionario y que va a ser la persona que más marca alguna generación. La neta es que no, o sea, hay una estadística que por ahí leí, no me acuerdo en dónde, pero aquí lo tengo, sobre que dice que en esta generación Z, la mayoría de esta generación considera a su propia generación, vaya la redundancia que estoy diciendo, se considera muy creadora, porque estamos viendo que chavitos de 18 o 20 años pues se la pasa subiendo videos, ¿no? Y estamos hablando de videos que a lo mejor es de baile, uso de filtros, uso de plantillas, etcétera, y ellos se consideran muy creativos, ¿no? A comparación de otras generaciones. Y digo, lo vemos ahorita pues porque estamos inmersos en toda la tecnología abundante en este 2024. Y aquí vuelvo a hacer otra pregunta. Entonces, ¿todos somos creativos y creadores? Pues básicamente la creatividad es todo y nada a la vez, ¿no? Porque estamos diciendo de que hasta un niño puede ser muy creativo, un señor grande ya también puede ser creativo, ¿no? Incluso hasta tu mascota puede ser creativa, porque vemos un chingo de videos también donde se las ingenia el morrillo, el perrillo, para saltarse y conseguir la comida. O sea, hasta esos son vergas. Así que, en resumidas cuentas, la creatividad tiene más de un significado y va a tener un chingo de perspectiva. Y la creatividad la vamos a ver en un montón de proyectos, en un montón de oficios y profesiones. La vamos a ver con nuestra abuelita, la vamos a ver con nosotros, la vamos a ver en nuestro trabajo, la vamos a ver en la calle, con las personas que están deambulantes,
La vamos a ver en todos lados. La gente se las ingenia, la gente es creativa para sobresalir de alguna situación o de algo en particular, ¿no? Así que va a ser muy complicado, va a ser un pedo quitarnos esta imagen de la persona típica que explota y es súper mágica con sus ideas, etcétera. Es complicado. Sin embargo, creo que también tenemos que tener esta chamba de voltear a vernos a nosotros mismos para reconocer cómo hemos sobresalido ante situaciones que se nos pueden llegar a dificultad. Porque hasta eso, solucionar un problema conlleva mucha creatividad. Es agarrar el pedo. Así que, no sé, este episodio usé un poco de guión. No sé si fue evidente o no. Lo quise probar, así que X. Esto fue todo por el día de hoy. La neta es que la creatividad es un pedo que a mí se me ha dificultado hasta ahora. Así que no nos sintamos menos, no hay que compararnos tanto. Y si lo hacemos hay que hacerlo de manera inteligente, ¿no? Más bien, para compararnos no hay que sobajarnos, sino más bien hay que inspirarnos. Así que coméntenme qué piensan ustedes qué consideran sobre la creatividad. Lo mío nada más fue una pequeña perspectiva, una opinión de la cual de alguna forma quise exponer. Así que nada, yo soy Ingrid Oriana. Si me estás viendo en YouTube, suscríbete, coméntame qué te pareció, compártaselo a todos tus amigos, me vas a ayudar muchísimo. Ya estamos creciendo poco a poquito, pero pues estamos creciendo, ¿no? Y si me estás escuchando y viendo en Spotify, por favor, maldita sea, regálame 5 estrellas, también dale follow, activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo episodio. Y pues nada, esto es Solo Sé Que No Sé, el podcast donde no sabemos pinches nada. Así que compártaselo a todos tus amigos, amigas, amigues, que les puede gustar, interesar o no. Así que nos estamos viendo la siguiente semana, en cualquier horario, en cualquier día. Es una sorpresa, o quién sabe. Así que les mando un besito en su hermoso bochocho, o donde ustedes más lo quieran. Así que, bye.